el esposo inconverso? ¿Qué tal que le hubiera tocado ese tiempo? Por eso es que hoy en día las mujeres no se están ganando los maridos para el Señor. ¿Sabe por qué? Porque primera de Pedro, el capítulo 3 está diciendo: usted puede orar mucho, usted puede tirarse al piso, durar 5 días tirada allá pidiéndole a Dios que salve a su marido, pero si usted no obedece lo que la palabra de Dios dice, no le va a servir. Y primera de Pedro, el capítulo 3 dice que antes de usted orar y ayunar por su marido, dice que la mujer se vista de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios, y que se gane a su marido sin palabras. Entonces, claro, estamos viviendo un tiempo donde pareciera que el conocimiento de la oración se está perdiendo. Sí, se desvanece. Y yo quiero, hermanos, que en esta noche cada cristiano que está aquí, yo le quiero hacer una invitación en el nombre de Jesús. Cuestiónese su vida de oración. No cuestione al de al lado, porque somos expertos para cuestionar a los demás. Cuestiónese usted cómo está orando. Porque déjeme decirle algo: depende cómo usted esté orando, esa es su vida. Así actuará, así reaccionará y así vivirá. Yo no entiendo cómo una persona, por ejemplo, una persona que diga que ora, no entiendo cómo vive peleando con la gente. Yo no entiendo. O está orando mal, o no lo está haciendo. Porque la verdadera oración cambia, libera, transforma, santifica, saca de la cautividad y nos trae a la libertad. Claro. Dios cambia a una persona cuando la persona ora. O si no, miremos el testimonio de Jacob cuando se quedó en Peniel. Dice, y luchó con el ángel. ¿Cuánto duró luchando? Un promedio de 5 a 6 horas. Y esa palabra que él decía, no te dejaré hasta que no me bendigas, quiere decir, no te dejaré hasta que no me liberes y rompas esa cadena. ¿Cuál era la cadena? Que era ladrón, que era usurpador, que era tramposo, que era mentiroso. Eso era Jacob. Pero llegó el día en que él entendió: necesito cambiar mi sistema de oración. Porque tal vez la oración era: oh Jehová, Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac, bendíceme. Y claro, Jacob tenía bendición, le iba bien, tenía ganado, tenía buenos bienes materiales, tenía tremenda familia. Y usted me puede decir esta noche: y estaba en pecado, porque era mentiroso, era ladrón, era usurpador. Sí, yo lo sé. Pero lo que Jacob no entendía era que todas esas bendiciones materiales que lo estaban cubriendo era por causa de su abuelo Abraham. Porque Dios le había dicho a Abraham: en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones. Y por ende que cubría primeramente la familia. Pero todo el tiempo Jacob, todo el tiempo no pudo quedarse con sus trampas, con sus mentiras. Llegó un momento en que Dios lo confrontó. Y déjeme decirle, hermanos,
Yo no conozco tu vida, ni tú conoces la mía, pero aquí sí hay uno que nos conoce a todos. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Y me gusta mucho cuando a mí me invitan a un lugar y me dicen: ve, hermana, hable de oración o hable de familia, pero que no me digan más. Ve, hermana, y hable de esto porque aquí hay esto, aquello, lo otro. No, a mí me dijeron: hermana, de intercesión hay necesidad para poder que este año podamos trabajar mejor, la iglesia pueda vincularse más, porque la necesidad es de todo. Eso fue todo. Una vez llegué a una iglesia a predicar y me estaba esperando la presidenta de las Dorcas en la puerta. Y apenas me vio, me dijo: ay, hermana, es que yo la estaba esperando. Ay, es que yo quería hablar con usted. Vea, antes del culto, hermana, porque es que a mí me gustaría que esta noche usted en el mensaje, es que aquí en la iglesia se está viviendo una situación y yo quisiera. Le dije: un momento, hermana, no me prevenga. Mejor venga, tómese de mi mano y vámonos al altar las dos. Y vamos a decirle al Señor, usted le va a decir al Señor que me dé la palabra que la gente necesita oír. Y yo ya vengo preparada para decir, no lo que yo quiero decir, sino lo que el Señor va a decir. Ahora, si usted ora ya que Dios me dé la palabra y yo me voy a mi lugarcito y comienzo a orar: Señor, ¿cuál es la necesidad? Hoy lo hice, pero si Dios quiere cambiar el mensaje esta noche, que me lo cambie Dios, mi hermana linda, no usted. Porque es que a veces, eso es lo que pasa a veces en las familias, eso es lo que pasa a veces en la iglesia. Queremos cambiar a la gente con las palabras nuestras. Hermano, nosotros no podemos cambiar a la gente se parte primero antes de cambiarla. Pero aquí hay uno que tiene todo poder en el cielo y en la tierra, y Él lo hace. Él no necesita ayuda. ¡Apláudalo! Él no necesita ayuda. Digamos gloria a Dios. 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 Bueno, la hermana dijo: bueno, hermana, claro, yo vi que ella no estaba haciendo lo de mala voluntad, pero no, hermanita, dejemos así, esperemos que el Espíritu Santo hable. Y vea, hermanos, usted ya sabe lo que hace Dios. Esa noche el Señor dijo lo que la gente necesitaba escuchar. Apenas terminó el culto, la hermana estaba llorando en ese altar, agradecida, y decía: hermana Luz Marina, es como si yo le hubiera dicho a usted lo que estaba pasando. ¿Se da cuenta, mi reina? Que mi Dios no necesita ayuda. Él es el dueño de esta iglesia y Él hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere. Digamos gloria a Dios. Entonces, hermanos, vamos a mirar que esto de la oración es aprender a vivir. Ahí es donde tenemos que trabajar, porque nosotros creemos que la oración es traer: Señor, yo vengo a orar y aquí te traigo este canasto para que lo llenes de arepas, de frijol, de arroz, de maíz, de todo lo que necesitamos. Señor, y encímale por ahí una moto, o el cambio de carro, Señor, o el cambio de casa. Ve, hermano, y encontramos muchos cristianos enredados, por así decirlo, en unas oraciones que el Señor dijo: cuando ustedes oren, número uno, no sean como los hipócritas, que ellos oran ellos aman el orar en pie en las esquinas de las sinagogas para ser vistos de los hombres. Cuando ustedes oren, dice el Señor, no hagan eso. Cuando ustedes oren, busquen un lugar secreto para que vuestro Padre que está en lo secreto os recompense en público. Y cuando ustedes oren, no hagan vanas repeticiones. No piensen que por lo mucho que hablan ustedes serán oídos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Si ese aplauso es para Dios, te lo paso.
¿quién nos ha dicho a nosotros que la oración es para pedir comida? Muéstreme un texto en el Antiguo Testamento. El que más habla de oración es David. Y en el Nuevo Testamento el que más habla de oración es el apóstol Pablo. Y Marcos y Lucas hacen muchos comentarios de la vida de oración de Jesús. Mateo hace comentarios, pero sobre todo Marcos y Lucas. Y habla que Jesús era un ser muy disciplinado. Todo el día se la pasaba sanando a los enfermos, resolviéndole problemas a la gente. Y dice, y en la noche se iba a orar. Dos lugares que Jesús escogía mucho para orar: las montañas y las orillas de los mares o de los ríos. Otras veces terminaba de atender la gente y no dormía, sino que se iba a orar toda la noche. En otras ocasiones terminaba de hacer el trabajo, se iba y descansaba, y los escritores presentan, y a la madrugada Jesús se iba a orar. Usted lo ha leído, ¿verdad? Y si no lo ha leído, yo le invito para que comience a leer la vida de Jesús en la oración y le diga al Señor: tú, mi Padre Celestial, Dios manifestado en carne, ¿cómo orabas? ¿Cómo tenías cámara secreta? ¿Cómo te aislabas del ruido, de la bulla? Y si Dios manifestado en carne, querida iglesia, necesitó orar, ¿no vamos a necesitar orar nosotros? Por eso Él dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu es fuerte, pero la carne es débil. Ahora, hermanos, yo no encuentro, hablando del Nuevo Testamento, yo no encuentro a Pablo, que es el que más habla. Todas esas cartas pastorales están hablando de oración, y yo no he encontrado hasta ahora que Pablo diga, hablando de la oración: pidan comida, pidan techo y pidan ropa. Al contrario, mire lo que dice: pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción repentina. Porque la raíz de todos los males, está diciendo Primera de Timoteo, el capítulo 6, porque la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero. Entonces, ¿será que nosotros vamos a usar la oración para pedir cosas materiales? Es más, hubo otro hombre que escribió, hizo una oración muy linda, y esa oración yo me la aplico a mi vida, a la vida de mi casa, de mi esposo, de mi familia. Continuamente yo digo, un hombre dijo: Señor, no me dé riqueza. ¿Y sabe quién lo escribió? Salomón. Tremendo. El hombre que tuvo tanta cosa, el hombre que tuvo tantos bienes materiales, el hombre que, pero mire usted que el día que él recibió el reinado de su padre, ¿qué fue lo que pidió? Pidió sabiduría, pidió conocimiento para gobernar. Y su papá, cuando le entregó el trono, le dijo: y tú, hijo mío, tremendo discurso, sírvele al Dios de tu padre con dos cosas: corazón perfecto y ánimo voluntario. Y la primera oración de Salomón, fue pidiendo sabiduría y conocimiento para gobernar ese pueblo. Y el Señor le dice: por cuanto no pediste sino sabiduría, inteligencia, conocimiento para gobernar a mi pueblo, no te preocupes, que te voy a regalar otras cositas más, te voy a dar otras añadiduras. Y por eso le dio tantas bendiciones materiales, porque la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, que las demás cosas vendrán por añadidura.
Digamos gloria a Dios. Y él fue el que escribió en los proverbios: Señor, no me dé riqueza, pero tampoco pobreza. Manténme del pan que necesito. No sea que teniendo mucho me aparte y no teniendo nada te niegue. Hermanos, ¿quién nos ha dicho a nosotros los cristianos que tenemos que estar detrás de Dios como un limosnerito? Dios comida, Dios ropa. ¿Quién le ha dicho a un hijo que tiene un buen padre? Escúcheme, porque hay padres malos, los tienen que demandar para que pasen una mensualidad para sus hijos. Pero yo estoy hablando de un buen padre. ¿Y qué hijo le tiene que decir a un buen padre? Papá, trabaje. Papá, cuando reciba el dinero, compre la ropita, compre el mercado. No. ¿Cuántos padres hay aquí que se levantan a las 4 de la mañana, se van a trabajar, sudan, luchan, trabajan, se cansan, se enferman, y cuando reciben su quincena, entonces ellos dicen: no, yo necesito primero irme al supermercado. Primero le cumplo a Dios y después me voy al supermercado. Mi hijo necesita la lechecita, necesita los huevitos, necesita los yogurcitos, y cuanto más puede, él dice: voy a llevar, es que es mi casa. Y cuántas veces ese papá, yo los conozco, aún madres cabezas de hogar, se quedan con el bolsillo desocupado, se quedan sin un peso con tal de que su hijo tenga comida. Oh, si los padres, siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no cuidará de nosotros. Apláudalo. Aleluya. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. ¿Sabe, mi querida iglesia, cuál es el secreto para tener la bendición? La obediencia a la palabra. No le busque más. Léase el último capítulo del libro de Deuteronomio. Y es que ese es el problema que estamos teniendo, que los cristianos no están leyendo la palabra, no están orando. El domingo estaba en una escuela dominical, una iglesia grandísima, habían yo creo como unas 700 personas, y estaba dando una enseñanza acerca de la vida espiritual en casa, de la oración, de la palabra, lo que produce cuando una familia ora unida. Y les dije: hermanos, levanten la mano. Levanten la mano los que están leyendo la palabra en su casa con sus hijos, que están haciendo culto al Señor. Y déjeme decirle que entre esas 600 o 700 personas que habían, yo creo que si 10 o 12 levantaron la mano, fueron muchos. Recuerdo que hasta les dije: hermano, gracias por la sinceridad, porque eso vale mucho entre Dios. Pero sí me da mucha preocupación. Ahora me estoy dando cuenta por qué los cristianos, muchos están cayendo en miedos, en sustos, en que se van a morir de hambre, en que la depresión los va a matar, en que todo eso, porque no se está comiendo la palabra. Porque la palabra produce fe, la palabra produce confianza. Cuando usted une la palabra y la oración, esto se vuelve un potencial, y usted tendrá una vida victoriosa grande. Y el diablo no le gusta. ¿Sabe cuál es el problema que estamos viviendo, hermanos? Que los hogares hoy en día parecen salas de internet. Qué cosa tan impresionante. ¿Y sabe qué es lo más doloroso? Que los mismos padres están cayendo en esto. Entonces se ha metido a la casa como un espíritu de somnolencia, se ha metido a la casa como un espíritu de adormecimiento, y el papá está por un lado chateando, la mamá por otro lado, los hijos por otro lado, y el enemigo trayendo ruina, trayendo desgracia. No hay oración, no hay palabra, y cuando menos piensa, el diablo viene y ataca. Entonces usted después está decepcionado, está aburrido, está peleando contra la iglesia, contra todo el mundo. Pero el mayor culpable de la derrota no es Dios, no es la iglesia, eres tú. Ojalá que esta noche, ojalá que mañana, de verdad Dios nos sacuda, hermanos. De verdad Dios nos sacuda. Porque si Dios y que nos dejemos sacudir es otra cosa. Porque Dios sacude. Pero si tú no quieres oír a Dios, no hay problema. Dios sigue siendo Dios. El problema no es Dios.
Eres tú quien paga la consecuencia. Pero si todos nos postramos y nos humillamos ante Él y reconocemos que estamos fallando, la Biblia dice: reconóceme en todos tus caminos, que yo te enderezco las veredas. Alabanzas al Señor. 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 Hay mucha pobreza espiritual. Claro, hermanos, porque si no oramos, número uno, si no oramos, y número dos, si no sabemos orar, porque eso es otra cosa. El mismo Señor dijo: pedís y no recibís. ¿Por qué causa? Y diga al final del texto: porque pedís para gastar en vuestros deleites. ¿Se da cuenta, hermanos, que sí pedimos mal? Cuando usted y yo obedecemos la palabra, el último capítulo del libro de Deuteronomio está diciendo: si oyeres mi voz, si guardares mis mandamientos, si ponieres por obra mi palabra, bendito será tu entrar, bendito tu salir, bendita tu canasta, bendita tu aljaba, bendito tu vientre, bendito tus lomos, bendita tu comida, bendito todo lo que tienes. Por causa de la obediencia tendrás bendición de Dios. Así que si usted está en la obediencia a la palabra de Dios, ¿por qué está afanado? ¿Por qué está preocupado? El cristiano que no ora, cuando pierde el trabajo, llega a la casa acabando hasta con el perro, tirando puntapiés, gritando. El niño le dice: papá, regáleme 500 pesos. No tengo. No ve que perdí el trabajo. Ahora nos vamos a morir de hambre. Esas serán las palabras de un hombre hijo de Dios. Ay, cuando un padre o una mamá, cuando los hijos se les salen de las manos: ay, que me voy a enloquecer, que ahora sí que me van a tener que llevar a un hospital psiquiátrico, que voy a entrar en un estado de depresión, que tengo ansiedades, ay, me voy a morir, vea mi hijo. Ay, hermano, hermana querida, ¿por qué se nos tienen que salir las situaciones de las manos cuando hay uno que dice: invócame en la hora de la angustia, yo te libraré y tú me honrarás? ¿Sabe qué es lo que pasa? Estos días estaba hablando con alguien por teléfono, así de gente que llama, y le decía yo a esa persona, porque está pasando por un momento muy duro, demasiado duro, y yo le dije: oye, esa paz que yo te siento por esta línea telefónica me está demostrando algo. Una mujer joven me dijo: sí, que tú hiciste algo que hacen los camellos cuando hay abundante agua. Toman y toman y el agua se recarga en la joroba. Cuando el camello tiene que pasar por los lugares desérticos, no hay ni gota de agua, pero en ese momento es donde el agua que acumularon en la joroba sustenta la sed del animal hasta que llegue al lugar donde haya un pozo de agua. Y yo le dije: muchacha, yo te veo con esta situación que estás viviendo con una fortaleza, con una paz, con una tranquilidad, porque ella
hace tiempos comenzó a meterse en Dios, no tenía problemas, su matrimonio bien, sus hijos bien, todo bien, y comenzó: lléname de ti, dame fuerzas, prepárame para el momento de la prueba, prepárame para la hora de la angustia, Señor, tú eres mi Dios. Temprano orando, ayunando, leyendo la palabra con su familia. Y ahora que le vino el problema, yo le dije: que mi Dios te va a sacar de esa, te va a sacar. Solo que estás en este momento en un proceso donde cuando salgas al otro lado vas a salir con una victoria mucho más grande que la prueba, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¡Apláudale! Aleluya. Cuando los discípulos, hermano, ¿por qué los discípulos le dijeron al Señor? Yo tengo que estar mirando el reloj porque a mí me da el tiempo. ¿Por qué los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar? Yo quiero que escuche esto. Si yo le digo a una hermana: hermana, enséñeme a hacer pan, resulta yo no sé hacer pan, y yo le digo: hermana, enséñeme a hacer pan, es porque yo no sé hacerlo, ¿cierto? Porque hay un dicho: la práctica hacia el maestro. Y la hermana me dice: bueno, hermana, venga, le voy a enseñar a hacer pan. ¿Será que para hacer pan solo necesito harina y nada más? ¿Qué necesito? Vea todo lo que salió aquí. Se ve que hay mucho panadero. Gracias al Señor. Una cantidad de hermanos. Cuando los discípulos le dijeron: Señor, enséñanos a orar, no estaba diciéndoles: Señor, enséñanos a pedir comida, techo. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Enséñanos a vivir. Enséñanos a conocerte, enséñanos a hacer tu voluntad, enséñanos a establecer tu reino en la tierra, enséñanos a perdonar, enséñanos a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Enséñanos a hacer las cosas de arriba y no las de la tierra. Señor, enséñanos a amar como tú amas, enséñanos a perdonar como tú perdonas, enséñanos, Señor, a ser como tú, menos de nosotros y más de ti. Eso era lo que estaban diciendo. Por eso, cuando ellos lo escucharon orar, se miraron entre ellos. Y Pedro, que era el que más hablaba, dice: oiga, muchachos, escuchen esa oración del maestro. No, esa es mucha potencia. No vamos ni en 0 pollito. Hombre, pues aprovechemos al maestro. Aquí lo tenemos todavía con nosotros, lo podemos tocar, lo podemos palpar. Ay, hermano, a veces yo estoy orando y me viene un pensamiento. Yo digo: ay, qué rico yo haber tenido esa oportunidad que tuvieron los discípulos, de decírselo personalizado, de pronto a sus pies: Señor, enséñame a orar. Pero a la vez el pensamiento se me viene otro y le digo: ay, Señor, no estás en tu humanidad, ya estás en el cielo glorificado. Pero una cosa sí sé, y es que en este lugar donde yo estoy ahora sola, sé que estás aquí. Igual que los discípulos te dijeron: enséñame a orar. En el nombre de Jesús, por la fe te digo: enséñame a orar. Y ve, hermanos, cuando uno se atreve a decirle al Señor: enséñame a orar, la vida le cambia tanto. Porque es que el Señor no nos enseña de cualquier manera. Es que cuando Él comienza a enseñarnos a orar, nos enseña a soltarnos de abajo para irnos más hacia arriba. La carne
no puede ir a la par con el espíritu. Escúcheme. O el espíritu mata la carne, o la carne mata al espíritu. Uno de los dos. Usted escoge. Y yo escojo a quién le doy vida. Por eso es que cuando uno ve unos cristianos haciendo unas cosas, uno ve unas cristianas vistiéndose de una manera que uno dice, esta huele más a lo de aquí que a lo de allá. Porque la verdadera oración me enseña a pensar como Dios piensa. Me enseña a ver como Dios ve. Me enseña a oír como Dios oye. Me enseña a hablar como Dios habla. Me enseña a actuar como Dios actúa. La verdadera oración nos comunica con Dios. La verdadera oración nos hace palpar su presencia, nos hace sentir su gloria, y eso tiene que traer cambio y regeneración a mi vida. Cuando tú pasas tiempo en la presencia de Dios, perdón la expresión, hablando bobadas, no pasa nada. Hermanos, la oración no es un entretenimiento. Bienvenidas las personas católicas. Son importantes para nosotros, nuestros amigos, Dios los bendiga. Pero nosotros no podemos convertir la oración como el católico convierte el rezo. Porque yo fui católica hasta los 13 años y a rosarios que me hicieron rezar, porque mi papá era muy borracho y mujeriego, y mi mamá, que pensaba que si rezábamos por la mañana y rezábamos por la noche, que mi papá dice que iba a cambiar, iba a dejar de ser sinvergüenza, y cada día mi papá de mal en peor. Y yo me acuerdo que cuando yo veía la camándula, uno de 10, 11 años, y la camándula, entonces yo comenzaba a ver a mi mamá, repita y repita: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado seas tu nombre. Santa María, Madre de Dios. Ay, pero el día cuando tenía 13 años y llegó este bendito evangelio a mi vida, a mi casa, y comencé a oír qué es orar. Dije, esto es otra cosa. Esto es una dimensión del espíritu. Esto es salirse de ahí y irse para arriba. Porque como dice uno de los cantantes, a través de la oración aquí se vive muriendo, y aquí se sube bajando. Porque todo es distinto en el reino de Dios. O como canta el hermano Akerles, a solas con Dios se rompen cadenas. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos gusta consentir nuestras debilidades. Eso es lo que pasa. Seamos sinceros, hermanos. Por eso en esta noche yo no dije que me invitaran a predicar. Y yo le digo a Dios: maneja mi agenda. Por favor, no me lleves donde no me necesitas, porque tengo tanto trabajo y tengo un compromiso con Dios tan serio en esto de la oración, tan fuerte, cada día más, que yo tengo mi tiempo contado. Pero yo le dije: Señor, este día, y aún lo haré mañana, si tú me traes a esta iglesia, no me traigas a dar un mensaje de pronto de mucha homilética, de mucha hermenéutica, de mucha exégesis, de mucha teología, porque ya los oídos están callosos de escuchar todo eso. Es más, la Biblia dice que en los últimos tiempos habrá comezón de oír. ¿Y sabe qué está pasando hoy en día? Que los eventos nos gustan mucho, y hagamos un evento y organicemos y programemos y traigamos predicadores de etiquetas y traigamos el grupo de alabanza tal, y el evento, y la gente habla en lenguas y corre y llora y todo eso. Apenas terminó
terminó el evento, a los 20 días o al mes, otra vez caen en las mismas. Entonces otra vez el líder, ¿qué hacemos? Este se desanimó, el hogar de aquel se va a desbaratar, aquel está haciendo cosas feas, y parece que vivimos de evento en evento. Y déjeme decirle esta noche que Dios es más que eventos, es procesos en la iglesia. Aleluya. Ayúdanos, 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 Señor. Habla, Señor, esta noche. Habla esta noche, Señor. Habla esta noche, Jesús. Habla. No calles, Señor, no calles. No calles, Señor. No calles. No calles, por favor. No calles. No calles. Y a la hora de la verdad, terminamos cansados, fatigados. Lo mismo por las mismas. ¿Sabe qué dice Dios esta noche? Muchas son las concubinas, escucha, pero una solita es su amada. Una sola es la que Él va a perfeccionar. Y escucha el proceso que no nos gusta oír. Que la carne. Porque la lucha más grande que tú y yo tenemos esta noche es con esta. No le eches la culpa a tu papá, a tu mamá, a tu hijo, a tu hija. El enemigo más grande que tú y yo tenemos para andar en el espíritu en nuestra carne. Pero cuando yo aprendo a vencer mi propia carne, aprendí a vencer el resto de las cosas. ¡Apláudalo! Habla, Señor. Quebranta, Señor. Es que el proceso es duro. Se lo digo por experiencia. El proceso para una iglesia santa, limpia, sin arruga, escuche, sin mancha y sin contaminación, el proceso es allá. Y eso es lo que la carne no quiere. Porque la carne es orgullosa, es altiva, es mentirosa, le gustan los honores, es vanidosa, es orgullosa, es prepotente, es peleona, es envidiosa, se resiente. Ay, hermanos, mandada a enterrar. Un día el apóstol Pablo se paró frente a un auditorio y dijo: hermanos míos, tengo un enemigo muy grande. Y todo el mundo: ¿quién será? Semejante hombre ningún pastor, ningún cristiano, nadie, nadie le damos, ni siquiera en el dedito chiquitico, ni en la última uñita que tenemos, ni allá le damos a lo que era Pablo. ¿Sabe cuál fue el sello de su apostolado? Hambres, naufragios, ayunos, vigilias, persecuciones, desnudez, enfermedades, todo eso. Y claro, todo el mundo estaba alerta. ¿A quién va a señalar? ¿Va a señalar a César? ¿Va a señalar al sacerdote? Digo, hermanos míos, el enemigo más grande que yo tengo es mi propia carne.
Y ¿sabe qué nos dice Pablo esta noche? Aprende de mí como yo de Cristo. 7 veces lo está diciendo. Aprende de mí como yo de Cristo. Sed imitadores de mí como yo de Él. Hermano, nuestros enredos, nuestras carnalidades. A veces alguien dice: uy, esa persona está actuando mal, esa persona se está vistiendo mal, hablando de un cristiano. Entonces el cristiano, para escudar: ay, no me miren a mí, miren al Señor. ¿No ve que la Biblia dice: mirad a mí, sé salvos todos los términos de la tierra? No me mire, no me mire. La Biblia sí dice eso, pero no para escudar nuestras debilidades ni nuestras fallas. El Señor sí dijo: mirad a mí y sé salvos todos los términos de la tierra, pero no para escudar nuestros errores. Porque Pablo dijo: cartas leídas somos, y los demás tienen que ver a Cristo a través de lo que yo soy. Hermanos, yo sé que esto es duro. Es duro lo que estoy diciendo. Yo lo sé. Pero es que usted no se imagina, usted no sabe lo que yo he tenido que estar allá. Para poder pararme aquí. Esto yo no lo busqué en internet. Esto no lo vi en un libro. Estas son las cosas que necesitamos que Dios nos dé hoy en día. Y líderes que están aquí esta noche, no hagas que tu liderazgo se mire por pararte aquí a hablar unas palabras bonitas y sonrientes. Esto es cuento. No miremos los púlpitos como unos escaparates de entretenimiento. Perdónenme, mi iglesia. No miremos los púlpitos como los lugares donde yo me paro porque soy muy bonita, porque me visto muy bien para que todo el mundo me vea. Esto no es el lugar para que me vean que yo estudié melética, horminética, que yo estuve en la tal. Esto no es para que me vean que estuve en la universidad tal. Eso es cuento. Aquí Dios necesita gente que se coloque bajo la unción, bajo la autoridad de Dios, porque la unción es la que tiene que romper yugos. Y yo creo esta noche que la oración en el Espíritu la tenemos que aprender los que mantenemos acá. Cuando estábamos en Cali, nos hicimos un propósito de pastores. Hace 2 años entregamos la iglesia central de Cali. Y nos hicimos un propósito con mi esposo y el copastor. Nos vamos a unir desde el altar, porque las aguas saldrán del altar. Y nos hicimos un propósito con los músicos, con los cantantes, a llegar temprano a orar, a mover el incensario en el culto. Y teníamos equipos de oración, y antes de cada culto había un murmullo de gente: Señor, bendice, Señor, manifiéstate, Señor, haz maravillas, Señor, haz milagros, que las aguas salgan del altar. Porque a veces, hermano, la persona está predicando acá y puede ser que hay algunos de los cantantes, de los músicos, yo no estoy diciendo aquí, yo no conozco a nadie aquí, estoy hablando de una forma generalizada. Y a veces el predicador, usted no sabe, el que no ha predicado, hermano, usted no sabe la lucha que uno tiene contra fuerzas contrarias, contra espíritus que quieren oponerse a la predicación de la palabra. Pero cuando estamos rodeados de gente aquí que está con la unción, que está con la presencia de Dios, el fuego sale, la gloria sale y las maravillas llegan. ¡Apláudalo! Oración en el Espíritu. Atrévete de esta noche en adelante a decirle: Señor, enséñame a orar en el Espíritu. Enséñame a orar con intensidad. Enséñame a orar con densidad. Esa oración que tú hiciste en el monte, cuando tus palabras, más que palabras, eran gemidos
Y solo salió de tu boca una sola petición, y fue una oración más o menos de 3 horas la que hizo el Señor en el Getsemaní. Y la oración fue: Padre, pasa de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Iglesia, jóvenes, hermanos, si Dios manifestado en carne, él era joven, que a una persona se le diga que va a morir mañana de 30, 33 años, hombre. Y Jesús sabía, claro, él lo hizo voluntariamente, él se ofreció, nadie lo obligó. Pero de todas formas, dentro de su humanidad, ese reverencial miedo, cuando él sabía que ya al otro día iba a morir, él sintió un reverencial miedo. Claro, en su humanidad, porque claro, encima de él iba a llegar toda la mugrera de pecado que tú y yo cometimos. Por eso es que, hermanos, a Dios hay que servirle con el alma, porque Él lo dio todo. Se echó sobre Él la homosexualidad, el lesbianismo, el ocultismo, la hechicería, el adulterio, la fornicación, la mentira. Todo se lo echó encima para que tú y yo esta noche seamos salvos y seamos unos tremendos oradores en espíritu y en verdad, porque la oración de Él fue en espíritu y en verdad. Digámosle gloria a Dios. Digámosle gloria a Dios. Sí, la oración de 3 horas, según lo presenta Marcos. 3 horas. Solo por una petición. Padre, pasa de mí esta copa. En otras palabras, para aprender a hacer la voluntad de su Padre, no la de Él. ¿Cuánto tiempo estamos gastando nosotros en la oración? Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Señor, libérame de esto. Señor, cámbiame. Señor, transfórmame. No nos arrodillamos. Ay, sí, Señor, perdóname por esta falla. Amén. Por eso no hay cambios. O nos arrodillamos 15 minutos, hermano, y parecemos una metralleta con las peticiones. Y Señor, ahora bendice al hermano Carlos y ayuda a lo que necesita, fuerzas y valor. Y ahora, Señor, la hermana María que está enferma con ese cáncer, sánala. Y ahora el hermano Alberto que tiene problemas con esos hijos inconversos. Y ahora bendice el departamento de escuela dominical, Señor, que tu nombre sea glorificado. Y ahora que evangelismo gane las almas. Y ahora, Señor, libérame de esta cadena, Señor, y perdóname. Parecemos una metralleta. ¿Es así o estoy equivocada? Pero cuando tú te atreves a hacer lo que hizo Jacob, me voy sola, me voy solo, y voy a sacar un tiempo para confrontar la realidad de lo que no me deja orar en el espíritu, porque lo que no te deja orar en el espíritu es la carne. Y para tú ser un buen intercesor y para poder entrar a esa dimensión de allá, Primera de Juan está diciendo: si nuestro corazón no nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y todo lo que pidiéramos en oración creyendo lo recibiremos, porque hacemos las cosas que son agradables y la voluntad de Dios. ¿Y cuáles son las cosas agradables y la voluntad de Dios? Nuestra santificación. No te atrevas a interceder por otros. Por favor, no te atrevas a querer que Dios te use para liberar a otros mientras tú primero no te has santificado, no te has limpiado, no te has soltado de las cadenas. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Lázaro salió, y cuando salió a la puerta final de la calle, él estaba amarrado conforme a ese tiempo que les ponían como un sudario, los amarraban así, y él estaba ahí atado. ¿Y qué dijo el Señor? ¿Por qué el Señor no le quitó las ataduras? ¿Por qué le dijo a sus discípulos? Léalo bien en la resurrección de Lázaro: desátenlo y déjenlo ir. ¿A quién les dijo? Le dijo a los discípulos que estaban al lado de él. ¿Por qué no lo hizo Jesús y puso a los discípulos? Porque es que Jesús quiere trabajar en equipo con nosotros. Por eso Él quiere que aprendamos a orar en espíritu y en verdad, para salvar al mundo a través de nuestra oración, a través de nuestro clamor. Pero si los discípulos hubiesen estado amarrados como estaba Lázaro, ¿lo habrían podido desatar? Ojalá que entiendas el mensaje esta noche. ¿Por qué no ves victorias? ¿Por qué esos hijos siguen así perdidos? ¿Por qué ese esposo sigue así? ¿Por qué lo que estás haciendo no ves el resultado? Porque todavía hay cosas que te están apretando. Atrévete entre hoy y mañana en este programa a decirle: me suelto en el nombre de Jesús de la cadena que me está oprimiendo. ¿Cuál? Yo no sé, yo no te conozco, pero Dios te conoce. Aquí está el que libera, aquí está el que cambia, aquí está el que hace maravillas. Porque escucha esto final: los discípulos
Escuche esto final ya para venir al altar, mis hermanos, pero escuche esto, no me lo quiero llevar. Los discípulos hicieron una conexión entre la oración y el poder. En otras palabras, a encontrar la fortaleza en Dios a través de la oración, la expulsión de los miedos a través de la oración, a desafiar las tormentas a través de la oración, bajar de la montaña de oración con autoridad de un príncipe. Por eso los discípulos enfrentaron olas embravecidas, como nosotros tenemos que enfrentar tempestades personales, familiares, enfermedades, situaciones. Pero si ellos en medio de todo eso le dijeron: Señor, enséñanos a orar, enséñanos a enfrentarnos a las tormentas, enséñanos a obtener la victoria, enséñanos a soltarnos de la carne y a vivir en el Espíritu. Permite que la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos marque el comienzo de tu vida de hoy en adelante. Cuando por la mañana te atrevas, antes de salir de la casa: Señor, hoy te alabo, te glorifico, te doy gracias por tu misericordia. Te entrego mi mente, te entrego mi voluntad, te entrego mis ojos, te entrego mi corazón, te entrego mi celular. Atrévete. Atrévete a hacerlo, porque de ese celular no va a haber malas conversaciones, no va a haber pornografía, no va a haber mugrera. Solamente voy a usar ese aparato que glorifique y exalte tu nombre. Y tú comienzas a hacer ese tipo de oración: te entrego mis ojos, que lo que mis ojos vean te glorifique, que lo que mis oídos oigan te glorifique. En otras palabras, entender que orar significa abrir la puerta. La oración representa la mano de fe en la perilla de la puerta de tu corazón. Estén de pies, por favor. Aquí está este altar.